Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico, vamos a poner a la conciencia en el caleidoscopio, a ver qué vemos. Ser consciente, una expresión utilizadísima, yo misma la he usado muchísimo, incluso como conclusión para solucionar todos los problemas que nos aquejan en la existencia. La consciencia, consciencia de la verdad, consciencia de la realidad, consciencia del presente, vivir en el ahora, ser consciente. Pero nunca me había preguntado qué es la consciencia. Si tuviera que explicárselo a alguien, ¿qué le diría? ¿Qué es la consciencia? Yo no sé, nunca me lo había planteado, no lo he definido, no he mirado la definición en ninguna parte, pero quería ver qué es lo que siento, qué es para mí ese concepto cuando lo nombro. Bien, lo más sencillo para decir sería quizás compararlo con estar dormido y estar despierto. No ser consciente es como estar dormido. Vivir inconscientemente sería no haber despertado. No despertar a la mañana y seguir un poco zombie, viviendo lo que nos toque cada día. Y estar consciente sería vivir despierto, atento, atenta. Pero es simplemente una comparación, porque despertar, cuando nos despertamos, da la sensación de que ya no estamos dormidos ni dormidas, y entonces ya vivimos la vida despiertos. Así que quizás se quede un poco corta esta comparación. Lo que sí me ha parecido, cuando miro a mi alrededor, es que todas las manifestaciones de la existencia en el universo, en todo, y por supuesto aquí y en cada uno de nosotros, son manifestaciones de la consciencia. Es decir, la consciencia está en todo y es todo. Y en ese ser, todo va materializándose, va expresándose de diferentes maneras. En el todo, de una forma infinita. Cada cosa, absolutamente todo lo que se manifiesta es consciencia manifestada, a mi entender. Entonces eso quiere decir que nosotros y nosotras también somos consciencia manifestada. Luego ya deberíamos ser conscientes. ¿Cómo podemos ser consciencia manifestada y estar dormidos? Y no estar despiertos, como quien dice. Me he imaginado algo que se expande, la consciencia expandiéndose, como tomando territorios, tomando cada rincón, cada forma, cada densidad. Me ha parecido que quizás nosotros aquí en la Tierra podemos llegar a ser incluso la consciencia de la consciencia. Es decir, cuando conectamos con ella, nos volvemos ella de una forma total. Quiero decir que sería como si ella llega a ese territorio y lo toma. Y ahí se expande, ahí se comprende a sí misma, se convierte en el observador de sí misma. Eso sería para mí la consciencia. Esto querría decir que
cada uno de nuestros cabellos, nuestras expresiones, nuestro color de ojos, nuestras pecas, todo son manifestaciones de la consciencia con la que nosotros podemos conectar siendo conscientes de esa manifestación, de esa expresión del todo, hasta abrir la puerta para que cada una de nuestras partículas, en lo pequeño, en lo infinitamente minúsculo, también vayan siendo conscientes, vayan abriéndose, dejando el espacio a esa fuerza creadora que es directamente la existencia, la creación. No está separada para nada la creación de la consciencia, está abocada a ello. Cada manifestación está abocada a formar parte de la consciencia, tarde o temprano, en un tiempo lineal para nosotros, pero en un tiempo infinito, que ocurre en el instante mismo. Esa manifestación en todo nuestro ser sería la iluminación, que también ese estado de iluminación también lo comparamos con ser consciente. Quiero compartir con vosotros y vosotras una vivencia que tuve hace unos 25 años, más de 25 años. Una tía mía se puso muy enferma. Pasó por todas las fases estas de cuando empezó a recibir los tratamientos, los diagnósticos, esa revisión de su vida, ese intentar quedarse tranquila con las decisiones que había tomado a lo largo de su vida y con ganas de compartir y tal, pero con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, no se recuperó y cuando ya estaba terminal la llevaron al hospital para intentar que estuviera cómoda y que falleciera allí. Yo la visité en algunas ocasiones y me di cuenta de que ella no sabía que estaba muriéndose, que nadie se lo había dicho y ella no lo sabía. A mí me daba la impresión de que no lo quería saber. Yo intenté nombrarle la luz y decirle, tú vete hacia la luz y no te preocupes. Ella ya balbuceaba, ya hablaba de varias realidades distintas en las que conectaba con sus seres queridos, fallecidos, y estaba un poco entre un mundo y otro. Pero en cuanto venía a este mundo, ella no se estaba muriendo. Creía que se estaba recuperando y que iría a casa rápidamente. Me contaron, porque yo no estuve presente, me contaron que justo antes de morir se reincorporó, se sintió bien y dijo, bueno, ¿cuándo nos vamos a casa? Vámonos ya a casa. Yo no sé si fue una mala interpretación de los que le escucharon y ella ya se estaba refiriendo a otro lugar que sintió como su propio hogar, o estaba queriendo decir vámonos a casa porque de ninguna manera le parecía a ella que estaba muriendo, ¿no? Después, en mi casa, yo tuve varios días de sueños recurrentes en los que iba a casa de mi tía y me la encontraba como cuando estaba enferma en casa antes de ingresar en el hospital, con fiebre y muy deprimida, y como cuando la visitaba yo y me la encontraba así. Y yo en el sueño le decía, tía, no, que te has muerto, no sufras más, libérate, que ya te has muerto, ves, puedes liberarte. Y ella no me escuchaba y sufría y sufría y sufría en el sueño. Y así varios días. Y uno de esos días, en pleno momento, me apareció una persona, un hombre, me resultaba familiar porque en otros sueños también lo había visto, me había hablado. Y en esta ocasión me dijo, bueno, mira, estate tranquila, no insistas, descansa, porque
En los humanos puede haber dos elementos en los que uno de ellos es el que va a trascender, o pueden estar hechos de un solo elemento que no trasciende, entonces queda como en la tierra, queda un poco esa energía atrapada durante un tiempo, pero no va más allá. Tu tía no te entiende, no tiene la capacidad de entenderte, así que no insistas. A partir de ahí dejé de tener esos sueños, pero no me quedé muy conforme. Quiero decir, racionalmente a mí me rompía mucho el hecho de pensar que hay dos tipos de seres humanos, unos trascienden, otros no trascienden, pero ¿por qué? O como si realmente algo se nos da o no se nos da. Yo creo que todos somos iguales. Hasta hoy en día he recordado, lo recuerdo, no puedo olvidar esa explicación que él me dio y no me cuadra o no quiero que me cuadre, ¿no? Porque entonces la cosa sería muy rara. Pero hoy, antes de hacer este vídeo, he recordado una cosa y he sacado una conclusión pequeña que me deja más conforme. He recordado cómo en algún lugar del Evangelio se habla de que el Espíritu Santo bajaba sobre los apóstoles, creo, en forma de llama y les tomaba, es decir, entraba dentro de ellos, ¿no? Para mí ese Espíritu Santo es muy equivalente a la consciencia y viene de fuera, no sale de dentro. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que eso entre en nosotros? Yo pienso que podemos abrirnos a eso, podemos desear que eso sea así, podemos querer ser conscientes, abrirnos a esa posibilidad, porque recordando a mi tía, lo que sí creo es que ella estaba muy cerrada, absolutamente cerrada a todo lo que no fuera esa realidad suya habitual de este mundo. Al cabo de los años, de algunos años, soñé con ella y bajaba por el campo, por una cuesta al lado de mi casa, llegaba hasta casa, bajaba con un montón de gente detrás de ella, muchísima gente, y ella estaba luminosa, era llena de luz. Así que yo interpreté que ella había trascendido también. Y simplemente quizás en esa explicación que yo entendí de esa manera, lo que se me estaba diciendo es, puedes estar cerrado a que entre en ti ese elemento, o puedes estar abierto y formará parte de ti. No porque seamos distintos, todos somos iguales, pero podemos estar cerrados a ello o abrirnos a ello. Tarde o temprano nos abriremos a ello, pero creo que él intentaba tranquilizarme para que yo no luchara en un momento no adecuado, porque ella estaba cerrada todavía a todo eso. Bien, creo que a mí me ha servido esta reflexión, preguntarme qué es la consciencia, preguntármelo como siempre para vivir la vida mejor aquí. Creo que mi conclusión es, abrámonos a esa consciencia, abrámonos a ese estado, no bloqueemos ese camino porque ya somos consciencia, simplemente podemos desvelarla en nosotros. Bien, os mando un abrazo, muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.